Aterricemos todos los últimos 100 años. Una dictadura, por ejemplo, por ser centralizada, carece de mecanismos de autocorrección sólidos. Todo pasa por un centro infalible, bien entre comillas. Eso es lo que ocurría en la Unión Soviética de Stalin, donde no había a quién reclamar cuando la inteligencia soviética te anotaba en el libro negro. En cambio, una democracia es una red de información distribuida que cuenta con mecanismos de autocorrección sólidos. Las famosas instituciones, prensa independiente, senados, ONG, sindicatos, empresas y un largo etcétera. Actualmente vemos como ha habido una erupción de algo híbrido, las democracias iliberales, donde encontramos a líderes como Orbán en Hungría, Netanyahu en Israel, Erdogan en Turquía. Estos hombres fuertes, como los llama Harari, son elegidos democráticamente y luego empiezan de a poco a desmantelar los sistemas de autocorrección. Empiezan con los tribunales de justicia, se hacen luego los medios de comunicación y así siguen. Luego calumnian a las respectivas oposiciones y en el peor de los casos las persiguen. Pero a diferencia de las dictaduras, no abolen las elecciones. ¿Por qué son liberales entonces? Porque atacan las libertades de prensa, académicas y de reunión, entre otras. Pero como decía John Stuart Mill en Sobre la Libertad, el Estado necesita una oposición que los desafíe, que los cuestione, que sea escéptico. Si no, el Estado es captado rápidamente. Por eso hay que tener cuidado con lo que también Stuart Mill llamaba la tiranía de las mayorías. Hay que ponerle bordes, porque si no, la mayoría puede en casos extremos decidir eliminar una minoría, como ocurrió en la Alemania nazi. Así como las instituciones de la verdad, como centros de estudios científicos, universidades, etc., delegan el orden. Tampoco es sano que el Estado no delegue la verdad. Imagínense que solo porque una mayoría niega el calentamiento global, vamos a omitir medidas sugeridas por científicos. Harari dice que permitir que el gobierno supervise la búsqueda de la verdad equivale a encargar al zorro que vigile el gallinero. Bueno, aquí algunos se dirán, ¿y qué les dio la autoridad a estos científicos o peor aún a estos doctorados en ciencias sociales en decir cuál y cuál no es la verdad? Eso es exactamente lo que hacen los populistas. Ellos dividen el pueblo en buenos y malos, en zurdos de mierda y fachos, bajo un único eje de poder. En ese sentido, todo lo que vaya en contra de ellos, como contra los combustibles fósiles, por ejemplo, es porque persiguen intereses políticos o económicos. Estos verdes marxistas son envidiosos, quieren quitarme mi esforzada tajada de la torta, cambiando la matriz energética para imponer negocios propios de energías limpias. Pero el populista sabe eso y sabe aún más, que él es el portador de la verdad. Entonces no necesita instituciones fuertes de autocorrección. Esas son enemigas del pueblo. A esa red de información, peligrosamente muchos países se están volcando. Entonces surge una legítima duda. ¿Nos podemos poner todavía de acuerdo cuando somos tantos democráticamente? Antes del desarrollo de la tecnología de la información moderna, no encontramos ejemplos de democracias de gran envergadura en ningún lugar. Hasta el siglo XX, todas las democracias de gran envergadura limitaron los derechos políticos a un círculo reducido de hombres más o menos adinerados. Un gran instrumento para luchar con esto fue el diario, como folleto informativo que podía corregir día a día sus opiniones emitidas. Pero ni en la Rusia zarista, ni en la China de la dinastía Han, ni en India, ni siquiera en Estados Unidos, que en 1820 tenía más esclavos que votantes, se abrió la cancha, salvo hasta el siglo pasado. Aquí el autor pasa ejemplos de totalitarismo en China y Rusia, pero lo que hay que retener es que el totalitarismo quiere que toda la información pase por el núcleo central y que no haya ninguna institución independiente que tome decisiones por sí mismas. Mientras que la democracia incentiva el flujo de información a través de diversos canales independientes en lugar de hacerlo únicamente a través del centro. La mayor ventaja de la red totalitaria es que es extremadamente organizada, lo que significa que puede tomar decisiones con rapidez y hacer que se cumplan sin compasión, como enviar familias completas a Siberia,
o a campos de concentración. Pero también hay problemas, como el de bloquear la información porque subordinados temerosos ocultan malas noticias a sus superiores. Como se ve en este clásico video meme en que Hitler está en su búnker y le llega la noticia que han perdido la guerra. Nadie quiere dar esas noticias. En definitiva, se tiende a darle más valor al orden que a la verdad, cueste lo que cueste, como ocurrió con el desastre nuclear de Chernobyl, en que solo se supo esto porque en Finlandia se detectaron elevados grados de radiación en el aire. Pero ahora el escenario ha cambiado y estamos en un mundo de algoritmos. Ese miedo se ha difuminado. Gracias a las redes sociales, quien sea y en el rincón que sea, puede difundir un desastre nuclear con un teléfono. Existen algoritmos. Y ellos descubren cosas de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos. Nos conocen mejor que a nosotros mismos. Nos recomiendan música que nos gusta y noticias que nos interesan. Es que estamos en la economía de la atención, quienes son el corazón de las redes sociales, que buscan mantenernos el mayor tiempo posible enganchados, interactuando en sus plataformas. Han sido entrenados para aquello. Han descubierto que el odio es una emoción determinante, como mencionaba en el inicio. Facebook jugó un papel principal en la difusión de odio hacia la comunidad musulmana Rohingya en Myanmar, donde los budistas, que son el 90%, se sintieron amenazados por esta minoría y comenzaron una persecución que decantó en un genocidio. Esto no lo decidió directamente el equipo de Facebook, no, sino que fue el algoritmo. Él lo aprendió solo a modo de prueba y error, aprendió que reaccionamos más a través de estos mensajes de odio. Inclusive en un pueblo budista zen. Los algoritmos podrían haberse decidido por difundir cursos de cocina, este podcast por ejemplo, pero decidieron difundir teorías de conspiración llenos de odio. Por lo que no es exagerado decir que corremos peligro de perder el control de nuestro futuro. Pero, ¿cómo nos va a manipular una entidad que no tiene ni siquiera conciencia? Si para tomar decisiones y generar ideas se necesita tomar conciencia. Pero este es un error de interpretación, dice Harari, que deriva de la confusión entre conciencia e inteligencia. La inteligencia es la capacidad de alcanzar objetivos como, por ejemplo, potenciar la implicación del usuario en una plataforma de redes sociales. La conciencia es la capacidad de experimentar sentimientos subjetivos como dolor, placer, amor y odio. Por supuesto, si los ordenadores siguen adquiriendo inteligencia, podrían llegar a desarrollar conciencia y a poseer algún tipo de experiencia subjetiva. Pero también podrían llegar a ser mucho más inteligentes que nosotros sin desarrollar ningún tipo de sentimiento. Pero, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial pudiera ser instruida para superar los CAPTCHA, esos tests para discernir entre computadores y humanos? ¿Podría una inteligencia artificial manipular a un humano para alcanzar este objetivo? Digo esto porque en la nueva cadena de información la presencia humana no es imperativa. Los ordenadores no son solo herramientas, como decía, sino que son agentes y generan nuevas ideas por sí mismos. Y si el poder como concepto depende de cuántas personas o entidades cooperan contigo, o del conocimiento que tienes de las leyes, o de cuán exitosas estrategias financieras conoces, entonces los ordenadores se encuentran a las puertas de acumular mucho más poder que los humanos. En la década de 2010, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla por el control de la atención humana. En la década de 2020 es probable que la batalla pase de la atención a la intimidad. Ya contaba en el episodio de la generación ansiosa que los humanos se están empezando a enamorar de chatbots y a suicidarse por ellos. Y son los menores, las nuevas generaciones, las más vulnerables. La gente podría llegar a utilizar un único ordenador como consejero, como si de un oráculo integral se tratase. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la historia llegue a su fin. No del fin de la historia, sino de la parte dominada por los humanos. ¿Acaso no sienten que estamos pasando el relevo? Es como si nos estrujaran y les diéramos una palmadita en la espalda a estos ordenadores, chatbots y o algoritmos. Y el resultado es que cada vez más las nuevas generaciones tienen más problemas de atención y ahora se suman problemas de memoria causados por el uso y abuso de estos modelos de lenguaje. ¿Sorprende acaso? ¿No es acaso una señal esta decadencia?
Estamos perdiendo relevancia, estamos llegando al final de la línea y nos está reemplazando algo más sofisticado. ¡Qué exagero! Los primeros computadores aparecieron hace 80 años. Estos modelos en comparación a la vida orgánica que conocemos ni siquiera llegan a la etapa de las bacterias ni de las amebas, están muchísimo antes. Solo queda ver cuándo lleguen a los dinosaurios. Harari dice que mientras a la evolución orgánica le tardó 4.000 millones de años en pasar de esa sopa orgánica a los simios que pisaron la luna, a los ordenadores les puede llevar solo un par de siglos desarrollar una superinteligencia, expandirse hasta tamaños planetarios, contraerse a un nivel subatómico o acabar extendiéndose por el espacio-tiempo galáctico. Harari utiliza el término computador u ordenador para los amigos españoles y no algoritmo o IA, ya que es consciente con lo rápido que cambian los términos. Bueno, Harari se da toda esta vuelta para hablar de responsabilidad. Es que cuando escribimos código informático no solo estamos diseñando un producto, estamos rediseñando la política, la sociedad y la cultura. Es increíble que todavía los gigantes del tech diluyen esa responsabilidad en sus usuarios, después de toda la evidencia de odio y de elecciones manipuladas por algoritmos. Pero pareciera que esto ya se pudrió hace rato. En 2022 las principales compañías tecnológicas destinaron cerca de 70 millones de dólares al lobby en Estados Unidos y otros 113 millones en la Unión Europea, lo que supera el gasto de lobby por las empresas petroleras y las farmacéuticas. El problema es más profundo. Los principios como el cliente siempre tiene la razón y los votantes saben mejor que nadie dan por sentado que los clientes, los votantes y los políticos saben lo que sucede a su alrededor, cuando eso que saben es justamente lo que más interés y más tiempo los va a retener en redes sociales, nada más. Otro asunto son los impuestos. ¿Dónde tributan las empresas que están en el ciberespacio? Shell, el kiosco de la esquina, tributan donde extraen petróleo y donde venden el diario. En cambio, los gigantes del tech deben tributar entonces en países donde extraen datos. Eso habla de un cambio de paradigma, de que el valor o la moneda están pasando a ser más rápido de lo que uno cree hacia los datos. Es la mina de oro, el pozo del petróleo, al mismo tiempo. ¿Qué importancia tienen los dólares si se puede obtener lo que sea con información? Estamos cambiando de una economía monetaria a una economía de datos. Todavía no sabemos cómo grabar este nuevo modelo. La recolección de datos es tan grande que ha permitido grandes avances y beneficios. En 2023, unos algoritmos de reconocimiento facial ayudaron a localizar en China a un niño raptado el 2021, cuando este tenía solo 3 años. En 2023, en Irán, desde 1979, una teocracia islámica instaló, sin embargo, cámaras de reconocimiento facial para detectar a las mujeres que no portaran el hijab, el velo, en el espacio público, después de las últimas protestas, incluyendo a aquellas que se trasladaban en sus autos particulares. Aquí vemos el caricello, porque esto bien enfocado incluso podría parecer positivo. Imagínense detectar a todos los violentos, asesinos y personas que crean incendios. Pero esto se puede desmadrar, como dicen los amigos mexicanos, fácilmente a otros casos como el de contaminar. Se te cae una boleta del supermercado por error en la calle 2 veces y a la cárcel. Bueno, esos casos podrían llegar. Es lo que le puede pasar a una mujer de Irán si se les desamarra su hijab y si hay reincidencia, esto podría tener 10 años de cárcel. Los países totalitarios con redes de información centralizada ya empiezan a jugar con estos juguetes. Harari habla de un distópico pero no lejano sistema de puntuación social. Si piensan, incluso en las sociedades más capitalistas siempre han habido cosas carentes de valor monetario. Para puntuar aquello que el dinero no puede comprar existía un sistema no monetario alternativo que ha recibido diferentes nombres: honor, posición social, reputación, etc. La diferencia entre estos sistemas es que el primero es cuantitativo, preciso, exacto, mientras que el sistema de reputación no lo es. Por ejemplo, en la época medieval, los caballeros no tenían idea de la cantidad de su honor. Ser valiente en la batalla les reportaría 10 o 100 puntos. El solo hecho de la pregunta ya era sinónimo de malicia, de deshonor, de vil utilitarismo.
Sin embargo, este sistema ya ha llegado, ya lo utilizamos para saber dónde ir a comer, por ejemplo en TripAdvisor, o para dónde alojarse en vacaciones en Booking, por dar ejemplos. El gobierno chino también explica que sus sistemas de puntuación social podrían contribuir a luchar contra la corrupción, las estafas, la evasión de impuestos, los anuncios engañosos y las falsificaciones al transparentar toda la información de los ciudadanos, reforzando la confianza entre individuos, entre clientes y empresas, entre ciudadanos e instituciones gubernamentales. El sistema de puntuación, sin darnos cuenta, está absorbiendo este sistema de honor en las ciudades, en el que se valoraba al ciudadano que ayuda a la abuelita a cruzar el semáforo. Eso ahora no interesa en las megápolis, es que se ha perdido la confianza. Estamos, y esto viene antes de la IA, vinculados como números, más que por vínculos afectivos en la mayoría de nuestros roles. Pero esto podría expandirse y perseguirte en todo momento. ¿Te emborrachaste en una fiesta del instituto? ¿Participaste en una manifestación política? ¿Eres amigo de alguien de baja reputación? Esto será parte de tu entrevista de trabajo o de tu ficha criminal, tanto corto plazo como décadas después. Quedaríamos manchados para siempre por errores menores de años atrás. Y eso tiene sus consecuencias. Hay más gente que se suicida por su baja reputación que por una adversidad económica. Si no, miren culturas como las japonesas, en que el honor es de los valores más altos de su escala de valores y que provoca el suicidio. Siempre ha sido un alivio darnos un respiro de dichas competiciones de honor, ya suficiente con las comparaciones materiales y las carreras de ratas materialistas. Ahora imagínense estar compitiendo además porque en el cumpleaños de Javier, el que trae el mejor regalo tiene 20 puntos y todos los demás 0. Si se decide imponer algo así, no solo la privacidad, que ya casi no existe, estaría destruida, sino que nos obligarán a mirar aún más a los demás, porque nos afectaría directamente en este sistema comparativo, donde siempre hay ganadores y perdedores. Un sistema de reputación sería más controlador que el sistema monetario. La información no es la verdad. Un sistema de vigilancia total puede generar un conocimiento muy distorsionado del mundo y de los seres humanos. La verdad es que las redes suelen equivocarse, son falibles, incluso de la inteligencia artificial. La culpa actualmente del odio, polarización y el desastre en Myanmar, por ejemplo, los gigantes del tech se lo endosan a los usuarios, a la famosa libre expresión. Pero lo que ya sabemos desde las redes sociales es que nadie dice de ir en contra del freedom of speech, sino del freedom of reach. O sea, nadie va en contra de la libertad de expresión, sino a la libertad de alcance que le dan los algoritmos a mensajes dañinos mediante una distribución forzada, como decíamos, cuando detectaron que el odio era un gran motor de interacción en las redes. En 2016, Facebook detectó que 64% de afiliaciones a grupos extremos fue por recomendación del algoritmo. Una hora de mentiras puntúa más que 10 minutos de verdad. Cuando una avalancha de falsedades e indignación inunda las plataformas, esto se produjo porque los ejecutivos permitían que más personas se expresaran con más libertad, ya que la verdad irrebatible se terminaría por imponer, nada más lejos de la realidad. Cuando a un algoritmo se le marca un objetivo concreto como aumentar el tráfico de YouTube a 1.000 millones de horas al día, este emplea todo su poder e ingenio para conseguir dicho objetivo. La veracidad, el odio, es irrelevante. Eso es lo que se busca regular. Es que no se puede tener un único objetivo sin regulaciones, sin abrir la caja de Pandora y dejar a los monstruos salir. Hemos hablado de esto en el episodio video del paso del tiempo, el cual pueden visitar para ahondar en estos conceptos. Que la danza del cosmos es una sinfonía, no hay monólogos. Los ejecutivos e ingenieros que se apresuran a desarrollar la inteligencia artificial cometen un enorme error si piensan que existe una manera racional de decirle a la inteligencia artificial cuál ha de ser su objetivo principal. ¿Qué podemos hacer? Se pueden seguir filosofías como lo utilitarista, en que el objetivo es minimizar el sufrimiento y maximizar la felicidad. Pero, ¿cómo calculamos el sufrimiento?
El utilitarismo se vuelve evidente en casos donde la balanza sufrimiento contra felicidad se desequilibra, como en el Holocausto para el pueblo judío. El peligro es que la recompensa de ese futuro utópico en pos de esa felicidad permite aceptar este tipo de crímenes como el exterminio, todo debido a la imposibilidad de medir el sufrimiento. Es un problema esto de declarar un único objetivo a un algoritmo sin que se queme la pradera en un otro punto. Se necesita, sí, regular. Harari continúa e indica que no sorprendería que la inteligencia artificial empiece a ser cada vez más protagonista en la agencia de creación de cultos, moneda e incluso de partidos políticos o religiones. Todos creados, sí, por entidades inorgánicas. Es por lo mismo que tal vez en el corto plazo ya nos encontremos en situaciones en que las inteligencias artificiales obtengan derechos y sean reconocidas como personas legales. Hay que pensar que hoy a final de febrero del 2025 los modelos de lenguaje más de punta tienen defectos y sesgos varios. No es descabellado pensar que estos modelos de lenguaje se multipliquen y ocupen nichos, como para personas más progresistas y otras para personas más de derecha, tipo CNN y Fox, respectivamente. Microsoft, en 2016, lanzó el chatbot de inteligencia artificial Tay y le concedió libre acceso a Twitter para alimentar su base de datos. A las pocas horas, Tay empezó a publicar tweets misóginos, antisemitas. Solo 16 horas pudo estar mínimamente presentable Tay sin que se le saliera la cadena. Es que estos modelos de lenguaje son alimentados con información ya sesgada. Por ejemplo, un algoritmo de clasificación facial de IBM del 2017 se equivocaba solo un 0,3% de las veces cuando intentaba identificar el género de hombres blancos, pero el 34,7% cuando eran mujeres de piel oscura. Es un problema esto, que podría crear aún más desigualdades. Los modelos de lenguaje deben estar vigilados atentamente. Esto fue porque tomaron fotos de bases de datos sobre artículos en línea y como el 78% de las fotos eran de hombres, el algoritmo se hizo experto en detectarlos, pero pésimo en detectar caras de mujeres negras. Y es que aquí ocurre el peligro de pasar de un mito intersubjetivo como el de las mujeres que no son buenas en matemáticas a luego un mito intercomputacional por los datos acumulados y luego estos lo convierten, como ya hemos visto, en realidades. Si no nos libramos de los sesgos desde el inicio, los computadores pueden perpetuarlos y magnificarlos. Pero ¿dónde podemos encontrar un conjunto de datos libres de prejuicios? De hecho, es pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hemos logrado, ¿o no? O mejor dicho, dioses.